Bienvenido a Décima Legión, donde revivimos las guerras que forjaron el mundo antiguo. Hoy comienza una nueva serie, las Guerras Mitridáticas, un conflicto brutal, casi olvidado, donde un solo rey oriental desafió a Roma y obligó a la República a luchar por su supervivencia. Fue Mitrídates VI del Ponto, erudito, implacable y letal. Este es el primer capítulo, el rey contra Roma. Tras la muerte de Alejandro Magno, el mundo que alguna vez se inclinó ante un solo rey se fragmentó en decenas de reinos. Macedonia, Egipto, Siria, Capadocia, Bitinia, todos dirigidos por generales ambiciosos que soñaban con reconstruir el imperio caído. Durante siglos, esas piezas del helenismo lucharon entre sí, hasta que una nueva potencia, brutal y disciplinada, surgió desde el oeste, Roma. Mientras la República se apoderaba de Grecia y del oeste de Anatolia, un pequeño reino comenzaba a crecer al norte del Mar Negro, el Reino del Ponto. En sus inicios era poco más que una costa fortificada, pero gracias a una dinastía hábil y despiadada, comenzó a expandirse tierra adentro, aprovechando cada vacío de poder. Uno de sus monarcas más decisivos, Mitrídates I, se benefició del caos de las guerras de los diádocos para conquistar Capadocia y extender sus fronteras hacia el corazón de Anatolia. Pero el verdadero cambio llegaría en el año 113 a.C., cuando ascendió al trono un joven distinto, Mitrídates VI Eupator, joven, culto, políglota, criado entre conspiraciones y venenos. Plinio el Viejo y Justino lo retratan como un rey que entrenaba su cuerpo para resistir al veneno y su alma para resistir la traición. Se formó en medicina, astronomía y estrategia, pero también en rencor. Su visión no era defender el Ponto, era algo más grande, reclamar el oriente helenístico, como su imperio personal, y borrar el águila romana del mapa. Desde su llegada al poder, construyó una imagen casi mítica. Domó el Cáucaso, dominó el Mar Negro y se convirtió en el amo absoluto del comercio oriental. Fundó alianzas, estableció matrimonios políticos, protegiendo a las ciudades griegas como un nuevo Alejandro. En Atenas y Pérgamo, su nombre empezaba a sonar como el de un libertador. Pero tras esa fachada de defensor del helenismo se escondía una ambición fría, la venganza. Mitrídates sabía lo que Roma había hecho con sus vecinos. Había convertido a Macedonia en provincia, reducido a Siria a un cascarón y devorado los restos del imperio seleucida. Él no aceptaría el destino de los demás, no sería cliente de Roma, no pagaría tributo, no negociaría. Su mundo no era el de los senadores ni el de los cónsules. Era el de los reyes sagrados, de ejércitos personales y de gloria tallada en mármol. Un mundo que Roma no podía permitir. El escenario estaba listo. Mitrídates tenía el ejército, tenía la visión. Solo necesitaba una excusa, y Roma, como siempre, la proporcionaría. Mitrídates no era un bárbaro, no era un insurrecto impulsivo, ni un caudillo condenado a una derrota romántica. Era un estratega. Sabía que enfrentarse a Roma no era solo un acto de fuerza, era un acto de cálculo, y por eso, antes de lanzar una sola jabalina, empezó a tejer su telaraña. Su primer objetivo fue el norte, el Cáucaso, los escitas, las tribus del Bósforo. Allí no solo consolidó fronteras, controló rutas, controló recursos y sobre todo controló el tiempo. Mientras tanto, el rey preparaba su jugada maestra, una alianza con Armenia. Entregó a su hija en matrimonio a Tigranes II, rey del Este, joven y ambicioso. Un trato sellado con sangre y ambición mutua. Mitrídates ganaba un aliado con un ejército fuerte. Tigranes, una entrada a la historia. Con el norte asegurado, el rey del Ponto volvió su mirada al sur. Bitinia y Capadocia. Dos reinos pequeños, inestables, vasallos de Roma y tentadoramente vulnerables. En un movimiento diplomático disfrazado, se alió con Nicómedes III de Bitinia, y juntos dividieron Capadocia como si fuera un botín olvidado. Para Roma fue una provocación, para Mitrídates fue una prueba. Roma reaccionó con sus típicos modales. Enviaron emisarios,
exigieron retiradas y colocaron a Ariobarzanes I como rey títere de Capadocia. Mitrídates retrocedió, pero solo en apariencia. Mientras tanto, su propaganda crecía. Atenas, Delfos, Éfeso, Mileto. Las ciudades griegas lo escuchaban. Lo veían como el nuevo Alejandro, el protector frente a la codicia romana, el libertador del helenismo. Y no era solo imagen, era estrategia, porque en paralelo Tigranes recibía la orden de invadir Capadocia desde el este, mientras Mitrídates comenzaba a movilizar sus fuerzas hacia Bitinia, un movimiento de pinza, sin declarar la guerra, sin levantar sospechas, pero dejando claro que el ajedrez había comenzado. Las polis cansadas de impuestos y humillaciones, las élites griegas resentidas con Roma y las ciudades comerciantes asfixiadas por tributos, comenzaron a volverse hacia él. Aún no se había disparado una flecha, pero la guerra ya estaba en marcha. Roma no es famosa por su paciencia, y mucho menos por su tolerancia hacia los reyes orientales que se creen con derecho a desafiar su autoridad. Cuando Mitrídates ocupó Capadocia y Bitinia, el Senado no vaciló. Envió a un hombre, Manio Aquilio, excónsul, veterano de guerras pasadas, pero mal preparado para lo que venía. Su misión era clara: restaurar el orden en Asia y recordarle al mundo quién mandaba. Pero Aquilio no encontró una provincia. Encontró una bomba de tiempo. Bitinia estaba dividida, Capadocia sin ejército, y las ciudades griegas comenzaban a mirar al Ponto con respeto y esperanza. Mitrídates, paciente, esperaba el error romano. Y no tardó. Aquilio presionó a Nicómedes IV, nuevo rey de Bitinia, para que atacara al Ponto, el movimiento que Mitrídates necesitaba. Con la excusa servida en bandeja, invadió Capadocia, esta vez sin ambigüedad, sin diplomacia y con todo su ejército. Había comenzado la primera guerra mitridática. Roma, sorprendida, improvisó. Organizó 3 ejércitos auxiliares, uno liderado por el propio Aquilio, otro por Casio y un tercero sin comandante claro. Mitrídates los enfrentó uno por uno. Primero aplastó a Nicómedes IV, luego destruyó al ejército de Aquilio. Más de la mitad de las tropas romanas murieron. Y al propio Aquilio, la población local lo capturó y lo entregó al rey del Ponto. Mitrídates ordenó su ejecución, llenando su garganta con oro fundido. El castigo perfecto para la codicia romana. Casio, con el segundo ejército, huyó a Rodas. El tercero se refugió en la Odisea, pero la población entregó a los romanos como ofrenda de sumisión. Roma, en apenas semanas, perdió el control total de su provincia asiática. Pero Mitrídates no se detuvo. Prometió exenciones fiscales, persiguió a los recaudadores y se presentó como libertador de los griegos. Las ciudades lo aclamaban. Atenas pedía su intervención. El rey del Ponto se sentía invencible. Y entonces dio un paso que cerró la puerta a la diplomacia. Emitió un decreto de exterminio. Todos los ciudadanos romanos e itálicos en Asia Menor debían ser asesinados. Hombres, mujeres, niños, civiles, comerciantes, magistrados. Según las fuentes, entre 80.000 y 100.000 muertos en una sola noche. Fue más que una masacre, fue una declaración total de guerra, una advertencia. Roma no lo olvidaría y no lo perdonaría. Porque desde ese momento, Mitrídates ya no era un enemigo regional, era una amenaza existencial. Y Roma iba a responder. Mientras Asia Menor ardía, Roma se incendiaba desde dentro. La República no solo enfrentaba una guerra en el este, sino también una guerra civil feroz entre 2 gigantes, Mario y Sila. Las calles de Roma eran campos de batalla, y el Senado, poco más que un espectador en ruinas. Pero entonces llegó la noticia: la matanza en Asia. Decenas de miles de ciudadanos romanos asesinados en un solo decreto. El Senado no tuvo más opción. Pese a la crisis interna, debía responder. Y así eligieron a su espada más letal, Lucio Cornelio Sila. Sila no era un hombre cualquiera. Aristócrata empobrecido, militar temido, ambicioso y meticuloso, Plutarco lo describió como brillante y despiadado.
un general que entendía que el poder no se pide, se toma. Con solo 5 legiones mal pagadas, sin el respaldo de todo el Senado, Sila cruzó el Adriático y desembarcó en Dirraquio. Su objetivo: Atenas, la ciudad de los sabios, de los templos, del teatro, ahora convertida en bastión del Ponto, tomada por el filósofo radical Aristión y abierta a los emisarios de Mitrídates. En respuesta, el rey del Ponto envió a su general más experimentado, Arquelao, quien no solo llevó un ejército masivo a Grecia, sino que también avivó las revueltas en toda la región. Sila, sin flota propia, asedió Atenas por tierra. Taló los olivos sagrados, rompió los acueductos y usó mármol de templos para sus máquinas de guerra. Dentro de las murallas, el hambre comenzó, luego la peste, y según algunos relatos, hasta el canibalismo. Pero Aristión no se rendía. Fanático, encerrado, esperaba la ayuda del Ponto. Mientras tanto, Arquelao avanzaba desde el norte. Los refuerzos se acercaban. Sila sabía que no tenía mucho tiempo. Y entonces, el 1 de marzo del 86 a.C., Roma entró en Atenas. Fue una carnicería. Los seguidores de Aristión fueron ejecutados. El propio filósofo, capturado. Los templos, saqueados. Los archivos, salvados por orden directa de Sila. Roma no había venido a negociar, había venido a castigar. Con el sur asegurado, Sila se volvió hacia el norte. Queronea lo esperaba, y con ella, el ejército de Arquelao, una fuerza numerosa, reforzada, decidida a vengar Atenas. Pero Sila no pensaba retroceder. No ahora. El polvo aún flotaba sobre las ruinas de Atenas. Cuando Sila marchó hacia el norte, a sus espaldas una ciudad humillada, ante él el ejército de Arquelao. Los romanos eran 40.000, los pónticos más de 70.000. La batalla sería en Queronea, el mismo lugar donde siglos antes Filipo de Macedonia y Alejandro Magno habían sellado el destino de Grecia. Ahora una nueva página estaba por escribirse. Sila llegó primero, eligió el terreno con maestría, fortificó las alturas, construyó trincheras y preparó emboscadas. Sabía que no tenía superioridad numérica, pero tenía algo mejor: legiones romanas. El ejército de Arquelao era diverso: falanges griegas, arqueros del Cáucaso, caballería escita, numeroso pero disperso. Cuando los pónticos cargaron cuesta arriba, encontraron un muro de escudos y pilum. Los legionarios resistieron. Sila contraatacó en los flancos, y donde la línea enemiga flaqueó, la destrozó. Según Plutarco, Sila incluso cavó fosas ocultas para atrapar la caballería. Queronea fue una masacre. Más de la mitad del ejército de Arquelao quedó tendido en el campo. El general huyó. Pero Mitrídates no se rindió. Envió refuerzos, un nuevo ejército. Y Arquelao volvió al combate en Orcómeno. Sila, rodeado política y militarmente, luchó como una fiera acorralada. Y volvió a ganar. Las bajas pónticas eran catastróficas. Su reputación de invencibilidad se desmoronaba. En Asia Menor, las ciudades empezaron a rebelarse contra Mitrídates. Algunas por miedo, otras por conveniencia. El rey del Ponto estaba perdiendo sin ser derrotado. Desesperado, pidió la paz. Y Sila, con Roma aún temblando de guerra civil, aceptó. En el año 85 a.C., en Dárdanos se firmó un tratado. Mitrídates renunciaría a sus conquistas, entregaría su flota, pagaría indemnizaciones, pero conservaría su trono. No fue una paz, fue una tregua disfrazada. Sila regresó a Roma para enfrentar a sus enemigos. Mitrídates, humillado pero vivo, volvió al Ponto. Había perdido 3 ejércitos, había sido vencido en Grecia, había sido aislado en Asia, pero aún conservaba su corona, su odio y su tiempo. Sabía que Roma no era invulnerable, sabía que Roma tenía enemigos en su interior, y sabía que esta guerra aún no había terminado. Así termina el primer capítulo, pero no la guerra. Mitrídates aún respira, Roma aún no ha respondido, y lo que viene será más sangriento. La lucha se extenderá por Anatolia, Grecia se volverá a encender y las legiones aprenderán a temer otro nombre,
Si este episodio te atrapó, suscríbete a Décima Legión y activa la campana. La historia continúa la próxima semana.